Y si hablamos estrictamente en términos económicos, la sensación es que nos vemos obligados a elegir entre el modelo bolivariano, inmediatamente pensamos en el drama de Venezuela, que se vive una dictadura brutal, o elegir entre un modelo que debe permanecer intacto, tal cual. Y entonces hay que leer las encuestas. Y las encuestas lo que dicen es que la mayoría de los peruanos reclaman cambios moderados, pero cambios en este modelo. Pero ocurre que tenemos este discurso estatista, expropiador, que pretende colocar al Estado como el principal motor y empresario, y el motor económico del Perú. Y es ese discurso el que más reparos genera. El señor Castillo, con mucho entusiasmo y poco sustento, dice pues que se van a prohibir las importaciones de lo que el Perú produce, que los TLCs o serán anulados o serán renegociados, que las grandes transnacionales tienen las horas contadas y coloca infelizmente a la clase empresarial, que agrupa a pequeñas, medianas y grandes empresas como los enemigos de la generación de riqueza y de empleo, cuando son precisamente este grueso de empresas las que generan 13 de los 17 millones de empleos que hay en el Perú, de los empleos formales. Entonces, el peruano de a pie no come ideología, pero qué bien suena ese discurso populista, suena muy bien, pero en la práctica, llevado a la práctica, termina mal y afecta directamente el bolsillo, tu bolsillo, mi bolsillo. Porque pensemos, si se prohíben las importaciones, ¿no es cierto?, empiezan a encarecerse las medicinas, el precio del combustible, el precio de insumos tan esenciales como el alimento para las granjas de pollo, o algunos insumos para producir pan, o algunos insumos para producir cerveza. Entonces, si esos insumos encarecen, es como 1 más 1, 2, ¿no es cierto?, se traslada, los costos de producción suben y eso se traslada al precio final. Eso quiere decir que cuando el ama de casa o el señor, la señora va al mercado va a encontrar productos más caros, el taxista va a encontrar la gasolina más cara, el panadero va a encontrar que sus insumos son más caros y va a tener que vender su pan más caro. Entonces, hay que ir al fondo del asunto. Si el señor Castillo no lo explica, se lo explicamos nosotros esta noche, ¿no? Desde Gamarra hasta la Asociación de Restauranteros, desde la Asociación Industrial de Villa El Salvador hasta los agroexportadores. Esta noche te explican, así como con manzanitas, cómo es que este plan gaseoso, expropiador de Cerrón, y del que Castillo hace eco, sí afectará irremediablemente el bolsillo del peruano de a pie. Irremediablemente, porque quebrar las cadenas productivas, que todos son los círculos virtuosos, precisamente de generación de empleo y distribución de riqueza, se verían quebrados. Y quienes más sufren son los eslabones más débiles. Lorena Ormeño. Nosotros queremos que una economía sea flotante y creciente para la mano de obra de los peruanos. Nosotros no queremos ser otro Venezuela. Desde una de las tantas galerías de Gamarra, Diógenes Alba observa en las calles del emporio comercial más grande de Sudamérica el brutal impacto de la pandemia. Sin embargo, dice, hoy existe un riesgo mayor. Sus propuestas de este candidato son muy radicales y realmente nos asustan, nos da miedo. Porque él dice, por un lado voy a estatizar, después dice, no voy a estatizar. Yo soy provinciano y dejaba mi cuy, mi gallina, mi pato, mi burro para venir a emprender acá. Me cuesta a mí mi sudor y esto nadie me va a quitar porque a mí no me ha regalado ni un gobierno, ni central ni local. Todo se le ha hecho pase de empuje, de pujanza, como buen peruano, buen cholo. Esta semana, a través de este comunicado, la coordinadora de empresarios de Gamarra rechazó las propuestas económicas de Pedro Castillo, un plan de gobierno que el candidato se niega a explicar, pero cuyo rumbo va trazando en sus discursos. En nuestro gobierno no habrá importación en lo que el pueblo produce y generaremos el mayor empleo juntamente con las organizaciones del pueblo. Precisamente, prohibir las importaciones ha causado preocupación entre pequeños, medianos y grandes empresarios que dan trabajo a 14 de los 17 millones de peruanos en el sector laboral. Una medida que podría afectar los tratados de libre comercio que, según su programa, pretende renegociar o anular. Supongamos que rompemos esos tratados. ¿Qué va a pasar?
Primero, se van a reducir tanto las importaciones de los productos que traemos de afuera como las exportaciones de los productos que nosotros mandamos a otros países, ¿no? Algunos productos que nosotros importamos como celulares, electrodomésticos, medicinas, combustibles, gasolina, petróleo, son importados. Entonces van a empezar a subir. Pero no solamente es a los que van a hacer alguna inversión importante, sino en el día a día. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que consumimos en el día a día que no serán importados, pero tienen insumos importados. Por ejemplo, el pan tiene como insumo el trigo, y el trigo se importa. Y yendo un poquito más allá, la cerveza, la levadura también se importa. Nosotros mañana subimos las tarifas o prohibimos la importación de prendas textiles de China, que es uno de los temas que también se discute mucho, y lo que va a pasar automáticamente es que los chinos van a decir, bueno, perfecto, entonces ya no te importo tus arándanos, ya no importo tu palta, ya no importo otros productos, y lo que va a significar es inmediatamente pérdida de empleo en el campo. Imagínense que ahora podemos tener acceso a venderle a 1.200 millones de personas en China o 1.400 millones de personas en India. A mí me encantaría que los emprendedores en el Perú se pongan como meta venderle algo de $1 a cada chino, ¿te imaginas? Abrir el mercado nos abre al mundo, nos da mucho más oportunidades a todos. Un mercado cerrado impactaría directamente en las 38.000 empresas importadoras o exportadoras del país. 35.000 de ellas microempresas, como las que agrupa ASPAN, la Asociación de Panaderos del Perú, que esta semana también se pronunció contra propuestas que, recuerdan, fracasaron. En esa época todo estaba controlado, regulado y supervisado. Pobre que te encuentren un desbalance de un saco. La multa era grande. ¿Y qué es lo que generaba? Lo que ocurre en esta época, dar por lo bajo para que no te multen. Salía uno de la PIB, ingresaba el de la GC. Salía el de GC, entraba la de la municipalidad. Hasta los gobernadores. ¿Dónde había la plata? Que teníamos que trabajar amarrados con otros productos. Usted iba a comprar pan y tenía que venderle atún, tenía que venderle colinos, tenía que venderle café. ¿Por qué? Porque el proveedor también nos decía, te vendo este producto, pero tienes que comprarme hueso. Eso ha sido en esa economía. Debe haber más debates. Queremos saber los candidatos que ofrecen, ¿no? Y de ser posible, notarial y firmado para demostrar al mundo que queremos recuperar credibilidad. ¿Tienes ya mi carne? Sí. Ángel Urpeque inicia sus compras llegando al Camal. Es presidente de UNTODO, Asociación de Restaurantes de Pueblo Libre, uno de los sectores más golpeados por la pandemia. De atender 300 clientes al día, hoy apenas alcanza los 30 y por ellos busca mejores precios, pues no solo sufre por la COVID-19, también por la incertidumbre electoral. Yo compro, por ejemplo, aquí cadera, me costaba hasta hace un mes 22 soles, 19, 20, ahora está en 25. ¿Pero por qué ha subido si se supone que es carne nacional? La especulación, la preocupación de lo que pues posible gobierno izquierdista está generando entre los empresarios. El solo hecho de decir que se van a cortar las importaciones, una política que además ya se probó hace muchos años y no sirvió de nada. ¿Cuánto es el kilo de pollo? 9.50. ¿Cuánto estaba hace una semana el pollo? 7.50. ¿Y 2 soles? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? El dólar, la comida del pollo compran en dólares. Pero el señor Castillo dice que nosotros cuando venimos al mercado no compramos en dólares, sino en soles, no tiene por qué afectar. La comida del animal, del pollo, lo compran en dólares. Acá no hacen la comida del pollo. Por eso ha subido y la gente está que protesta demasiado a subir el pollo. Así, un pollo a la brasa se encarece, pero sin clientes el precio no puede aumentar. Sufre el personal. De 35 pasó a tener 8 y con este panorama teme perderlo todo. ¿Por qué no darle la oportunidad a Pedro Castillo? Miren lo que les ha pasado a nuestros vecinos. Y el entorno del señor Castillo es ese, lastimosamente. Él empezó dando un discurso y ahora quiso o quiere cambiarlo. Todos los que tenemos algo de conocimiento de lo que realmente ha pasado en la época de Alan García, de su primer gobierno, que la pasamos re mal, y ver a nuestros países vecinos, pues sabemos que si sale el señor Castillo, vamos a estar complicados.
Pero es cierto que por décadas en un país en crecimiento, los pequeños productores han sido los más olvidados. Pedro Castillo propone protegerlos de los grandes capitales, prohibiendo la importación de productos que el Perú produce, como la papa, la leche o los textiles. Pero ¿ese es el remedio? Se va a defender al productor nacional de ciertos productos, pero perjudicar al de otros. Y se olvidan, en muchos casos, de que el banano orgánico en el Perú es producido por pequeños productores, cientos o miles de ellos. El café en el Perú es producido por pequeños productores de la ceja de selva. El quión es producido todo por pequeños productores. La papa que se importa, esta papa congelada, generalmente para las pollerías, representa probablemente 1 o 2% del consumo nacional. Prohibamos eso, no va a pasar nada con el consumo nacional, no va a pasar absolutamente nada con la producción nacional. Eso ahí es un caballito de batalla tomado sobre un concepto que se vuelve emocional. ¿Cómo es posible que importemos papa? Prohibir importaciones es igual a generar corrupción. ¿Por qué? Porque entonces si yo pongo una fábrica de cualquier cosa, voy al gobierno y le digo, por favor, ya estoy produciendo localmente, entonces prohíbe las importaciones de esta cosa. Finalmente van a haber eventos de corrupción, o al amigo, o al otro amigo, o en fin. La forma como se protege al pequeño productor no es poniéndoles impuestos, ¿no? Encareciendo los productos que vienen de afuera. Es que ese pequeño productor pase de cultivos poco rentables a cultivos más rentables. Es decir, que el productor de maíz ojalá pase a producir paltajas o pase a producir mandarinas. En los últimos 20 años, nuestra agroexportación, llamada en el mundo el milagro peruano, ha multiplicado por 6 sus ventas. Pasó de facturar $7.000 millones al año a $40.000 millones en plena pandemia, generando 400.000 empleos formales, exportando paltas, quión, arándanos o mandarinas. Vender solo al mercado interno mataría al sector. El Perú no existía en el 2010, no existía como productor de arándanos. Hoy en día somos el número 1 exportador y el número 2 de productor. O sea, en 11 años pasamos de no existir a ser el exportador más grande y el segundo productor más grande de arándanos del mundo. Muchos peruanos lo estarán viendo y dirán, bueno, pues, pero yo no consumo arándanos, a mí no me importa. Sí, pero hay miles de peruanos que trabajan en el negocio del arándano hoy en día y que el sustento de sus familias, y son los proveedores, el de la ferretería, el que provee la alimentación, la persona que hace el taxi, también están los que venden cajas de cartón. Hoy día vendemos más de $1.000 millones en un año. José Paredes, empresario gastronómico, conoce bien de cadenas productivas. A los 14 años comenzó limpiando pisos y con mucho esfuerzo logró la excelencia. Pero por la pandemia pasó de recibir más de 400 comensales a funcionar para no cerrar. Y el panorama político le preocupa. Pedro Castillo no tiene ningún plan, no quiere mostrar su equipo de gobierno, con quiénes va a trabajar, para que el pueblo al menos tenga una idea, ¿no?, cuál va a ser su trabajo. Y por lo que se ve actualmente, por los mismos comentarios del candidato, es un extremista. Va a crear una nueva constitución, una constitución sin medida, para hacer lo que quiera con esa nueva constitución. Y eso es un atraso, eso no va a ser un futuro económico para traer inversión que tanto necesitamos. Han cerrado más de 1.500 restaurantes a nivel nacional y más de 1,5 millones se han quedado sin empleo. De comprar toneladas de insumos, hoy don José hace compras pequeñas. De él dependen sus trabajadores y también proveedores como Ana. Si lo prohíben que vengan de otro país, entonces va a haber escasez. Y cuando hay escasez de un producto, entonces el precio sube. Cuando no hay mucha cantidad de producto, ¿qué hace? Va a incrementar su precio. Y al incrementar la comida, como se dice, es un gran gasto. Parte de una cadena productiva que tiene detrás a sus familias y que peligran si un eslabón desaparece. Algunos empresarios están dejando el Perú de lado y la economía está yendo poco a poco. Pues no he visto el precio de los pollos y todo se está elevando. Y eso es lo que no queremos, ¿no? La riqueza no está en los minerales, sino en la gente que estudia. Yo creo eso. Yo también soy docente, estudié educación y sé lo que es que un niño está bien preparado. Por supuesto que vamos a salir adelante, no vamos a tener presidentes mediocres que no vengan a gobernar. En el Perú somos 17 millones los peruanos afortunados que hoy tenemos trabajo. Pero hay 13 millones de esos 17 millones de trabajadores en el Perú que trabajamos en el sector privado, en emprendimientos grandes
o pequeños, en pequeñas empresas o en grandes empresas. La inversión de todo tamaño, desde la grande hasta la pequeña, porque es esta inversión, la privada, no la inversión pública, la que genera los trabajos que el Perú necesita. En el Parque Industrial de Villa El Salvador, el primer impacto sería en las telas importadas, usadas en más del 50% de los muebles. Aún así, aquí reclaman cambios, pues en plena pandemia se han sentido abandonados y acorralados por la SUNAT. Bueno, para mí mi apreciación está bien, señor Castillo, porque realmente pues se quiere un cambio a nivel nacional porque se benefician los grandes acá, todos se la llevan y el pobre cada día sigue más pobre. Y a nombre de todos los peruanos pido que nuestros candidatos no nos mientan ya más. El candidato que gane, que sí realmente trabaje con corazón hacia su país. De vuelta en Gamarra, Diógenes Alba recorre sus calles encarnando la preocupación de su sector, aunque Pedro Castillo les hizo un guiño anunciando que prohibirían la importación de textiles. Para el dirigente, una oferta populista que podría matar su negocio. Nosotros no estamos hablando de prohibir las importaciones, estamos hablando de poner salvaguarda a los productos manufacturados que son la ropa china. Entonces, ¿la importación no está mal para ustedes? No está mal, porque nosotros en el Perú no fabricamos nada, todos importamos. La tela se trae de China, el algodón se trae de la India, porque estarían cerrando el mercado, entonces ya Gamarra no sería competitivo. Mira, ahora con la subida del dólar no podemos importar, ¿por qué? Porque lo que nos costaba, pongámosles $20.000 de importación, ahora va a subir a $30.000, $32.000 de importación. Si antes te costaba hacer un polo, digamos que 12 soles, ahora el polo te va a costar 15 soles hacer el polo. ¿Y cuál va a ser el precio? Si antes vendías el polo a 15, para tener una ganancia va a ser 20. Vamos con el tema de los alquileres, porque la mayoría de los alquileres son en dólares. Pero a un mes de la segunda vuelta, los candidatos se persiguen mutuamente sin explicar sus famosos cambios. ¿Cómo Keiko Fujimori acortará las enormes desigualdades usando el mismo modelo económico? Y también sin saber si Castillo escucha al sector del país que da trabajo al 80% de trabajadores. No se corran, candidatos, no se corran. Yo debo decirles que veo con muchísima preocupación la forma en que se pronuncian discursos que no generan sino polarización y enfrentamiento entre peruanos. Es inconcebible que una discusión política entre gente amiga termine en un enfrentamiento que genera crispación y ansiedad y desasosiego. Este enfrentamiento de ricos versus pobres, ¿no? Todos queremos, para todos los niños del Perú, educación de primera calidad, pero contraponer al niño que estudia en la escuela privada, porque yo también quiero que estudie como los niños del colegio de Miraflores, lo que hace es exacerbar y generar enemigos donde no hay, porque los peruanos no son enemigos unos de otros, y quien llegue a Palacio de Gobierno va a ser presidente de todos los peruanos, de los ricos y de los pobres. Y pensemos que los verdaderamente ricos en el Perú es un porcentaje mínimo. El Perú en un grueso es una clase media pujante y trabajadora, que mucho esfuerzo le ha costado conseguir el bienestar económico que tiene y que queremos que ese bienestar alcance a las mayorías. Entonces basta de discursos que generen esta polarización y este enfrentamiento de peruanos. En ese sentido, rechazamos públicamente este discurso del ex candidato, el señor Rafael López Aliaga, que ya ha hecho su aclaración